Ahí estamos. Bueno, como digamos, adelantó Carlos y como ya habíamos estado hablando en la clase pasada, hoy vamos a seguir con el tema del ser humano como ser personal, ¿no? Y en particular, vamos a ver, digamos, las diferencias que existen a nivel de lenguaje de lo que sería referirnos en las palabras hombre o mujer y la palabra persona cuando nos estamos refiriendo justamente a los seres humanos. En particular, cuando nosotros hablamos de hombre y mujer, nos estamos refiriendo a palabras que son genéricas. ¿Bien? ¿Y por qué decimos, no, que son palabras genéricas? Bueno, porque son palabras que cuando las utilizamos nos estamos refiriendo a un conjunto, sea de individuos, cuando decimos hombre o mujer, o también de cosas que tienen, que comparten entre ellos características que son generales y comunes. ¿Bien? Pero para que nosotros nos podamos referir de esta manera, sea a un conjunto de personas, de hombres o de mujeres o de cosas, tenemos que justamente olvidarnos de ciertos rasgos que son particulares y que hacen únicos a esa persona, sea hombre o mujer, o a esa cosa en particular. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo me refiero a nivel de mujer u hombre, me estoy olvidando las características propias de esa persona en el sentido, bueno, quiénes son sus aspectos, cuál es su historia de vida, sus propias características que lo hacen único e irrepetible. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso de las cosas, podríamos pensar, si nosotros decimos la palabra silla, referimos a una silla, estamos hablando del universo de la silla. Es decir, estoy prescindiendo de todos los rasgos específicos que podría llegar a tener una silla. No hago referencia ni al color, ni al material, ni a nada que me permita distinguirla de otra silla. ¿Bien? Y por eso decimos que ocurre con todas las palabras del diccionario. Ahora bien, como veníamos diciendo, estas palabras genéricas o sea, son posibles justamente por esta capacidad de olvido que tenemos los seres personales. Perdón, que Sí, interrumpa. Pau, no están pasando las diapositivas. No sé si vos bueno, las estuviste sí, yo pasando. las estoy viendo. Ah, Ahora vamos de vuelta. Es cuando pongo no sé qué pasa con mi computadora. Bueno, se las voy pasando así a poquito, vuelvo un poquito para atrás. Entonces, acá estábamos diciendo, digamos esto, que hombre y mujer, vamos a hablar de hombre, mujer, persona, y para poder distinguir unos de otros a nivel de lenguaje y para poder referirnos a ellos, utilizamos las palabras que son genéricas. ¿Bien? Pasando, decíamos que las palabras genéricas sirven justamente para esto, para referir a un conjunto de individuos o de cosas que comparten ciertas características generales y que son comunes entre ellos. ¿Bien? Justamente cuando nosotros utilizamos una palabra genérica, nos estamos olvidando de todas esas características particulares que pueden llegar a ser a ese hombre, a esa mujer o a esa cosa en particular a la cual me estoy refiriendo. Y ocurre justamente por eso con todas las palabras del diccionario. Ahora bien, eh, son posibles justamente que, gracias a que los seres humanos tenemos esta capacidad de olvidarnos de las características que son propias de cada ser humano en particular. ¿Bien? Y por eso podemos incorporar un grupo de cosas o personas a una sola palabra. Ahora bien, las palabras genéricas, la utilidad invaluable que tienen y por qué son tan importantes, es porque nos posibilitan la comunicación. Es decir, nos permiten justamente incorporar un grupo de cosas en una sola palabra. ¿Bien? Nos olvidamos de todos los detalles concretos y utilizamos una única palabra que designa un grupo importante de cosas o de personas. Pensemos que sería imposible si nos tuviésemos que comunicar entre todos nosotros si cada cosa en el mundo, en el universo, tuviese una palabra específica para identificarla y teniendo en cuenta todos sus rasgos particulares. Por ejemplo, si cada silla en el mundo tuviese un nombre o una forma particular de referirse a ella. ¿Bien? Por eso es tan importante, porque nos permite comunicarnos de una manera más sencilla. Ahora bien, estas palabras genéricas, como decíamos, como en el caso de la silla, nos viene bárbaro para eso, para referirnos cuando estamos hablando de cosas, ¿bien? Y ahí no tenemos ninguna dificultad. Pero la cuestión se dificulta cuando nos queremos referir al ser personal.
Y esto es porque justamente lo que veníamos diciendo, yo al referirme de esta manera, me olvido de todas las características que hacen propio a ese individuo, ¿bien? Yo al momento en que estoy utilizando una palabra genérica para referirme a una persona, a un ser personal, estoy omitiendo un rasgo que es propio de ese ser personal y digamos que mutilo la configuración esencial de ese ser personal. Por eso dice que no se puede adentrar en la existencia, porque la existencia en sí no es genérica. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos tratar esta situación? ¿No? ¿Qué hacemos entonces? Si no es lo más conveniente utilizar una palabra genérica para referirnos a las personas. Bueno, justamente a través de la palabra persona vamos a tratar de significar que cada ser humano es único e irrepetible. ¿Bien? Pero justamente la palabra persona es una palabra genérica. ¿Bien? Cuando decís persona, bueno, puede incluir un grupo enorme justamente de seres personales. ¿Cómo hacemos para identificar a esa persona, para poder rescatarla del género? Esto se hace a través del nombre propio. El doctor Negri siempre decía que eh, cuando un bebé nace y los padres le ponen un nombre, ese es el primer acto de amor y él lo llamaba la palabra originaria. Porque a través de ese nombre propio nos van a rescatar del género, y para aquel que me quiere y que me nombra, soy única e irrepetible. Y para esto, para hablar y para ejemplificar y para ver cómo lo podemos ver en la práctica, hay un fallo que está publicado en la cátedra y que es del año 1995 y que es de la Corte, del Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es un caso que llegó a través de unos padres que le querían inscribir a su hijo con el nombre Berén en el Registro Provincial de las Personas. El Registro Provincial de las Personas, en ese momento, en el año 1995, se lo deniega a través de una resolución administrativa que después la Cámara confirma. Entonces los papás presentaron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante la Corte. No vamos a entrar en los agravios propios ni el tecnicismo propio de la vía, pero sí vamos a hacer referencia al voto del doctor Negri en el momento en que se falló sobre este caso, porque nos parece importante en relación a esto, el nombre propio. Ustedes lo van a ver en la cátedra, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de leerles extractos del voto del doctor. Dice: Yo me fui en el momento que vos venías. los padres del menor recurren, aduciendo en lo sustancial que la decisión colisiona con su libertad de elegir el nombre de su hijo. Entiendo que les cabe razón. La imposición del nombre que debe llevar el hijo constituye un acto especialmente delicado. De una vez y para siempre, un ser humano, es decir, un ser personal, único, irrepetible, no canjeable, no fungible, imprescindible, va a ser identificado con la palabra que designe su radical unicidad. Ese nombre habrá de mencionarlo en todos los actos de su vida y perdurará más allá de ella, acompañando su presencia, su libertad, su amor, su trascendencia. En este caso, y en el marco de la ley que regula la situación, los padres eligieron para este niño el nombre Berén. Anunciaron de ese modo su ser. Adujeron motivaciones de eufonía y un antecedente familiar, pero como ocurre cada vez que un nombre se impone, pensaron antes que nada en su significado. No encuentro razón alguna que pueda llevar a denegar efectos jurídicos esta decisión familiar, tan especialmente íntima y comprometida. Todavía más, el hacerlo configuraría, entiendo, una inadmisible conculcación del derecho que a los jueces les corresponde cuidar. La ley 18.248, que rige la materia, tiene que ser entendida en el marco de la delicada cuestión que regula. Ninguna disposición hay en ella, por lo demás, que debidamente interpretada pueda oponerse a una elección del nombre como la que se juzga. Lo que la ley procura evitar son situaciones límite, elecciones extravagantes, ridículas, afrentosas. Esto es, groseras, inadecuadas al compromiso implícito en toda paternidad, que es el de amar y cuidar a los hijos. Pero nada de esto ocurre en Berén. Se trata de la castellanización de un nombre extranjero, Bere, hecha en forma eufónica en una versión cuya grafía y fonética se adaptan plenamente al castellano. No hay en él nada agraviante ni contrapuesto a las costumbres.
En cuanto al argumento del tribunal ACO, para rechazarlo por la posibilidad de que conlleve un equívoco en orden al sexo, me parece carente de objetividad. Es más probable que, como dicen los recurrentes, se lo contraponga al femenino Berenice, a que se lo identifique con el nombre de Belén, que es agudo, no grave, y lleva el acento ortográfico que Belén no tiene. La eventual confusión con un apellido también aducida resulta totalmente conjetural. En definitiva, no encuentro razón alguna que pueda llevar a obstar jurídicamente a que los padres de Belén ejerzan con plenitud y libertad el delicado acto de elegir el nombre de su hijo, y lo inscriban de ese modo, Por el contrario, les cabe ese derecho bajo el amparo de la ley respectiva. Lo que así corresponde sea declarado por este tribunal. El recurso de inaplicabilidad deducido es fundado, la sentencia de grado queda revocada, ordenándose en consecuencia la autoridad administrativa en la inscripción pedida. Voto por la afirmativa. Y bueno, finalmente la Corte, por mayoría, hace lugar a este recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por los padres, se casó la sentencia impugnada y se ordenó a la autoridad administrativa, bueno, que se le inscriba con el nombre Berén a este bebito que había nacido. Así que bueno, siempre nos parece importante porque es una forma de cómo el doctor, no solamente en sus clases, sino que también en sus sentencias, hacía referencia a la importancia de estas cuestiones, que las vemos así quizás muy en la teoría, pero que se aplican en la práctica y que son tan importantes justamente para esto, para rescatar al otro del género y la importancia del nombre propio. Ahora volvemos. Ahora bien, ¿por qué es necesaria igualmente, ¿no? Más allá de que hablamos esto del nombre personal, ¿por qué es necesaria, digamos, esta idea genérica de hombre y mujer, ¿no? ¿Qué sentido va a tener que nos olvidemos entonces los rasgos que son únicos de cada persona y que la hace única e irrepetible y nos vamos a referir a ella a través del género, ¿no? Y bueno, esto es así porque en realidad la ciencia se conforma justamente desde lo genérico, ¿bien? Se debe recurrir a la abstracción de todos esos rasgos personales para poder describir la realidad. Y por eso también es importante. E igual de necesarias lo son para el derecho. ¿Y por qué es? Bueno, justamente por esto, porque los derechos se proclaman justamente en normas abstractas, que abarcan una cantidad indefinida de casos, y que, por ejemplo, bueno, pensemos en el Código Penal, en el artículo 79, cuando se dice el que matare a otro, o también en el derecho civil, donde el nombre es reconocido justamente como un atributo del sujeto, pero no es concebido ni pronunciado justamente como una palabra originaria, como lo vimos recién. Así que bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo mismo que en la ciencia y en el derecho pueden comprender, digamos, al sujeto en concreto, en particular, pero sí ellas contribuyen a que se desplieguen todos los rasgos de la unicidad personal de cada sujeto. Así que ahora le voy a ceder la palabra a Carlos, que va a hablar de Pedro Laín Entralgo. Vos, Carlos, me vas diciendo y yo voy pasando, si querés, las diapositivas. ¿Si las ves bien? Sí, igual, a ver, O no sé si querés arrancar por acá, como quieras. no, volvé un poquito para atrás. Sí, Quería, dos cuestiones. em, Esto no. No, me tocó casi el comienzo está. Es una cuestión terminológica, pero acá en hago, color sie- genérico. sí, no, es una cuestión terminológica, hago siempre la Sí, salvedad. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar, ay, déjalo ahí. bueno, Estamos muy acostumbrados a usar el término hombre, pero con una pequeña distorsión que es básicamente la de considerar hombre equivalente, la persona, perdón, el término hombre equivalente al término varón, si lo hacemos así con una simplificación, cuando en realidad el término hombre como genérico abarca tanto al varón y a la mujer.
el uso, ese uso repetido de, en vez de hablar de varón, referirnos al término hombre, tiene por supuesto una razón de ser o una connotación que es precisamente la significación patriarcalista o machista en la conformación de los vocablos, que hace que se ligara a este término la expresión varón, pero abarca tanto a varón como mujer. Si el uso es ese uso repetido, que uno lo puede palpar, uno lo puede ver, no es un error o una mala formulación, sino tiene como trasfondo el tipo, cómo se formatea o se formateó el lenguaje a lo largo de Occidente, ¿no? Tiene claramente una impronta de este tipo. Era marcar, por lo pronto, eso como dato importante. Y segundo, aclararía, antes de que digamos un poco las características o empecemos a verla, que no, esta temática de las palabras genéricas o el género tiene como vinculación con la cuestión de género solo la identidad, la expresión, ¿no? Son cuestiones en las que no significan lo mismo. La problemática de género o el problema de género, que es muy importante, no está vinculado con este uso genérico o esta terminología genérica a hablar de los términos sobre las palabras propias del derecho. Ahora sí, hecho esta referencia, bien, ahora vamos a ver unas notas de este autor, Pedro Laín Entralgo. Nosotros tenemos subido a la cátedra el texto completo. Vamos a contextualizar un poco al autor. Pedro Laín Entralgo está subido un texto, uno de los textos más importantes de este pensador, filósofo y médico español, que se llama Teoría y Realidad del Otro. El texto está completo, está subido completo a cátedras. En este trabajo, Teoría y Realidad del Otro, que es previo a un trabajo que va a realizar posterior, que se llama La relación médico-paciente. La relación médico-paciente es un texto también muy interesante y que se estudiaba, supongo que no debe haber habido cambios, pero era un texto básico de la carrera de medicina. Pedro Leín Entralgo fue fundamentalmente un médico de profesión, además de un pensador. Y en la relación médico-paciente, él introducía como esquema general lo que había escrito en Teoría y Realidad del Otro. En esa Teoría y Realidad del Otro, siendo un pensador dialógico, va a proponer una explicación. Él dice, durante muchísimos siglos los seres humanos convivieron entre sí, pero no había esa necesidad de explicar la presencia y la realidad del otro. Va muy de la mano con la visión totalizante de la condición humana. Si en las primeras etapas no había clara conciencia de uno mismo ni clara conciencia del otro, sino simplemente una referencia a un todo, la pregunta por la realidad del otro no podía surgir, o no surgía, no iba a surgir. Dice Laín que empieza, que este preguntarse sobre el otro, él dice así, este intento de dar razón de ser del otro con el que convivo, se produce un poco más tarde y es a consecuencia del cristianismo, la aparición del cristianismo. Vamos a ver después, o en un rato, que el encuentro modélico o encuentro ejemplar es el que Laín toma del cristianismo y el Nuevo Testamento, y es la parábola del samaritano. Eso va a ser el encuentro modélico y ejemplar y nos va a servir para entender, además del concepto de persona y su distorsión, que es el trato objetivante, lo que le da sentido a la condición personal, que es el trato al otro como prójimo. En este texto, teoría y realidad del otro, además de hablarnos del encuentro, hay un paso muy interesante sobre autores dialógicos. Y es muy
Es muy importante el análisis que él hace en uno de los capítulos del fundador de la filosofía del diálogo, que fue Martin Buber, como lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces, este por qué le damos importancia a Pedro Leín Entralgo como un pensador o filósofo fallecido el siglo pasado, pero no muy entrado, no, el siglo pasado. No recuerdo exactamente la fecha de su fallecimiento y nos dejó obras muy importantes. Hay otra también que se llama El ser como empresa, el hombre como empresa, en donde despliega el término empresa, implica la idea que nosotros consideramos como proyecto. Entonces, en ese libro, que es un libro chiquitito, a diferencia de teoría y realidad, el otro que es bastante voluminoso, él analiza su visión del ser humano como un ser proyectivo. Bien, tenemos entonces la primera placa: la persona debe oscilar entre la absoluta propiedad y la absoluta entrega. Acá está haciendo referencia a las dos, a lo que en filosofía nosotros dijimos metafísicamente se entiende al ser humano, entienden los pensadores dialógicos, que es la mismidad y la otredad, uno mismo, el sí mismo, y la otredad que en el encuentro implica la posibilidad de constituirnos como seres dándonos o entregándonos al otro. Vamos a pasar a la segunda. Estas son los que él denomina propiedades constitutivas del ser personal: intimidad, libertad, responsabilidad, inteligencia, vida y apertura. Yo las iría, para por ahí no repetir alguna idea y no solaparla con la otra, si pasamos a los rasgos, y ahí van a ir apareciendo intimidad, libertad, vida, inteligencia. La persona humana se presenta ante nosotros como: hay una serie de notas: inabarcable, inacabada, inaccesible, innumerable, no susceptible de ser cuantificable, no exterior, no probable y no indiferente. Estas notas que Lain explica y desarrolla en el texto, nosotros las vamos a ver, el mismo Lain las va a explicar después como contracara, como contrapartida. Estas serían notas de la realidad personal. Cuando no se dan de esta manera, por ejemplo, tomemos el primero: inabarcable. Si el otro es abarcable, entonces ya estamos en el territorio del trato objetivante, no personal, o lo que él denomina el otro como objeto. Así se van a ir presentando cada una de ellas. Inabarcable: si vemos y tratamos al otro como persona, otra, pero ahora se me ocurre decir otra aclaración. Podríamos distinguir en dos etapas: en verlo y tratarlo. La presencia del otro implica verlo y además tratarlo. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque uno podría suponer que el verlo, vemos algo, ¿qué ves? A otra persona. ¿Podés podés distinguir esa otra persona de un objeto? Por ejemplo, hay en una habitación una persona y una mesa de luz. Estamos viendo una persona y estamos viendo un objeto. ¿Podés distinguirlas? La respuesta sería sí, distingo la persona que tengo enfrente y la mesa de luz. Pero él agrega la idea de tratar, porque yo puedo ver al otro como persona, como simple imagen, pero no necesariamente tratarlo como persona. Este dato en la vida de la realidad, en la vida de los encuentros interhumanos, es importantísima. No siempre coinciden, la mayoría de las veces no coinciden. Yo puedo distinguir una persona de una mesa de luz, pero ipso facto, al tratarla como tal, puedo caer en la inversa. Es decir, considerarla, no lo vamos a ver ahora, es considerarla como un objeto, con lo cual esa percepción del otro, diría Buber, que alguien puede ver a otro como una persona y no tratarlo como tal. ¿Y dónde estaría el problema? Dice Buber. El problema está en que en ese caso no hay una clara conciencia.
de la realidad personal del otro. Dice, no tenemos clara conciencia de la realidad personal del otro, aunque nos sea fácil y sencillo visualmente diferenciar una persona de una mesa de luz, pero no nos sea sencillo, a veces no consciente, en el trato, eh, referirnos a ellos como persona y no como una mesa de luz. Esta me parece que es una aclaración importante. Otra, me parece previo también, y se me ocurre hacer, es, estamos planteando modos de interactuar con los demás. Sería como una especie de deber ser. En la realidad, en la experiencia concreta de la que se nutre la filosofía, en las relaciones concretas, vamos a ver que hay, a veces puede presentarse una disparidad, una divergencia muy grande. ¿Mm? Eh, no estamos contando esto como si esto fuera lo que pasa habitualmente. Estamos contando esto desde el lugar de lo que debería ocurrir. Y es cierto, contrastado con la realidad, tal vez ocurra muy poco. Lo que también podría llegar a ocurrir, aunque no debería ocurrir, es el trato al otro como objeto. Si nosotros seguimos a los pensadores dialógicos y a un pensador dialógico como Buber, él va a decir lo siguiente: en la realidad es impensado no ver relaciones objetivantes o que las relaciones objetivantes se supriman. Esto es impensado, esto es imposible. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si no la visión sería una visión sesgada, errónea o ingenua. Pero al mismo tiempo él dice, al menos en esa realidad comida por comportamientos objetivantes, debe haber de tanto en tanto algún encuentro interpersonal. Así debe entenderse la situación, así debe verse y así debe plantearse. Después, comparar lo que nosotros o que la IN cuenta como trato personal con la propia realidad, esto ya lo sabemos. También la discordancia tiene una forma de entenderse o de explicarse. Para no caer en algunos excesos y tratando de superar lo que era una manera corriente de pensar la realidad humana, la del hombre como un ser naturalmente bueno o la de un hombre como un ser naturalmente malo. Ni una cosa ni naturalmente bueno, ingenuidad ni naturalmente malo. Una serie de gamas o de matices que oscila entre el trato personal y el trato objetivante y que después vamos a ver tiene su explicación. Como persona no puedo abarcarlo. ¿Abarcarlo qué implica? Abarcarlo implica ponerle límites, delimitarlo, conceptualizarlo, decir empieza acá y termina allá. Tiene tal nota y esto implica que no podría tal otra. Abarcable implica que puedo medirlo, puedo pesarlo, puedo ocultarlo. Cuando el otro es realmente persona, cuando yo trato al otro como persona, de ninguna manera puedo limitarlo o delimitarlo. Por eso decía Buber que si mi trato hacia el otro es un trato personal, el yo no limita y el tú no limita. No somos compartimentos estancos en la medida en que nos tratemos de manera personal. Inacabada tiene que ver con, ¿qué les parece a ustedes esta nota? Esto ya ustedes podrían los marcarnos. ¿Con qué nota podemos relacionarlo, lo de inacabado? ¿Qué les parece? Algo que ya algo hemos comentado o hemos dicho. ¿Por qué seríamos inacabados? ¿Se les ocurre? ¿Recuerdan, imaginan o piensan? Porque para ser necesitamos del otro, ¿se refiere a eso? em, no estaría mal, pero no llega a ser exactamente esa la idea.
Ahí Carlos en el chat, Rosario dice, porque somos seres haciéndonos. Ahí está, esa es la característica. Inacabado implica, tiene que ver con la dimensión de proyecto lanzado hacia adelante. No estamos ni mucho menos que realizados. Siempre tenemos que hacer la comparación con, por ejemplo, podemos hacer la comparación con los animales. Los animales están hechos y realizados de una vez y para siempre, porque no solo no pueden percibir lo que está fuera de sí, están hacia adentro, y además porque ya vienen con una serie de instintos, diría entre comillados, un sistema instintivo perfecto que les permite reaccionar ante cada estímulo siempre de la misma manera. Ya están hechos, ya están definidos, ya están terminados. En otra época, hasta el medioevo más o menos, esta condición proyectiva inacabada del ser humano no había sido bien explorada. Por eso la filosofía medieval, la filosofía cristiana, la filosofía católica típica, la de los padres de la Iglesia, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, interpretaban al hombre como el paso de la potencia al acto. Potencialmente somos tal cosa, advenimos al mundo, entonces necesariamente vamos a hacer un complemento o completarnos en aquello que éramos germinalmente. El ejemplo de la semilla sí es siempre de un rosal o de una rosa, es potencialmente algo que luego cuando la plantamos y crece va a ser o va a dar lugar a la planta, y siempre de la misma manera en todas las semillas. Si recordamos lo que Héctor decía sobre el derecho y el hombre, que tenía que ver con la aparición del hombre, surgía la novedad con la libertad, acá vamos a tener otro ejemplo. Em, con la libertad aparece la posibilidad de ser o de no ser, la sorpresa, aquello que no se completa nunca. Los seres personales somos seres inacabados y, por ejemplo, uno podría pensar, si bien no conozco a alguien, no lo conozco personalmente, hay algo que no puedo percibir, si cambio de punto de vista o de lugar, en presencia de él, sí podría observar o descubrir aquello que todavía no conozco. Bueno, eso es lo que, eso es lo que nosotros llamamos patencia y latencia. ¿M? Si el otro ya está terminado, aunque haya algo que no pueda percibir, como si se tratara de un cuadro, podría darlo vuelta, mirarlo y descubrir lo que no veo. Tratándose de otro ser humano, esto es absolutamente imposible. Inaccesible, no puedo acceder al otro porque ni siquiera yo mismo tengo acceso completo a lo que soy. Ninguno de nosotros se conoce de tal manera que pueda decir, me conozco al dedillo. En consecuencia, otro tampoco puede conocerme, sobre todo porque puedo ser hermético también ante el otro. Eh, no puedo acceder al otro si el otro no me permite, y si mi intención es encontrarme con quien me confronta. Solo puedo ser accesible, solo me es en parte accesible el otro si éste se abre a partir del encuentro. Y aún así, aun cuando me encuentre con el otro, no voy a poder llegar a conocerlo nunca de manera definitiva. Y yo mismo me puedo conocer en la vinculación con los demás, pero nunca puedo agotar mi propia realidad. Eh, Innumerable tiene que ver con lo que estábamos analizando recién, con el fallo de Beren. Los seres humanos, si somos personas, no somos numerables, sino que somos nombrables. Por eso el fallo Beren tiene tanta importancia. Y acá aparece la figura del nombre propio. Dice Lain, solo somos numerables si se ve nuestra faceta de objetos o objetivantes. El ejemplo
es antiguo, tal vez no lo siga haciendo hoy, pero hace mucho tiempo atrás, y esto se veía sobre todo en las películas, cómo identificábamos a las personas que estaban detenidas o en prisión por un número. Es típica las famosas películas antiguas en donde las personas que están en la cárcel tienen un ropaje con rayas y tienen un número. ¿Mm? Eh, Consideradas como objeto son numerables, consideradas como persona son nombrables, y ahí aparece la idea del nombre propio. Después por ahí podemos volver nuevamente sobre el tema del nombre propio y el cómo nos salimos del género, pero claramente no lo somos. Hoy un ejemplo podría ser el legajo. Si el otro es simplemente un número de legajo o el otro es simplemente un número de documento, entonces no lo estoy viendo como una realidad personal. Acá vuelvo a insistir con algo. Acá vuelvo a insistir con algo. En la vida concreta, en la experiencia concreta, muchas veces designamos, nos llamamos por número de legajo, por número de documento, pero esto tiene que ver con la funcionalidad, con la estructura del mundo. Tenemos, para sobrevivir, el ser humano tiene que generar mediaciones, estructuras, y estas estructuras son funcionales. En algún punto, la consideración del otro como un legajo, como un número de documento, puede ser necesaria si, por ejemplo, se trata de configurar un archivo. No podría no serlo. ¿Mm? Esto quiero que quede en claro, no podría no serlo. Eh, Porque un Estado, el funcionamiento de un Estado se hace a partir de identificar a quienes forman parte del Estado en un sector político como un legajo, número de agente. Esto no podría ser de otra manera. Lo que nosotros decimos es que si esto que aparece como funcionalidad también se transmite, se incorpora al plano de los vínculos concretos, de los encuentros concretos, entonces ya el panorama se hace completamente diferente. La cuestión se torna compleja y difícil. Gabriel Marcel, que hablaba eh, tiene, tiene algunos ensayos sobre estas cuestiones, él decía que donde había notado, donde se veía, se palpaba más el tema de la numeración, era, por ejemplo, en épocas de guerra, en donde cuando un familiar iba a preguntar por la vida de alguien que estaba combatiendo en el frente, la respuesta tenía qué número o qué número de orden o en qué lugar combatía, y la respuesta que se le daba tal número de orden ha sido dado de baja, está muerta o tal vez esté trasladado a otro lugar. Él veía cómo claramente las referencias entre uno y otro pasaban simplemente por un número, ¿m? No susceptible de ser cuantificable. Esto es muy interesante porque todas estas notas surgen de la propia percepción de la realidad, verificación de la realidad. Esto no es teoría, esto es percepción de lo que uno ve en la realidad. Lo que se ve en la realidad le tenemos que dar un nombre, lo tenemos que conceptualizar para que esto sea posible. No cuantificable, ocurre constantemente, es la comparación, este es más o este es menos. Constantemente y en todos los niveles estamos diciendo, no, pero fíjate que yo soy más que, o aquel es menos que, o vos sos más. Dice Laín que en términos personales nadie puede ser considerado como más o menos que otro. Sí podría ser como mejor en el sentido de acercamiento al ideal de persona, o como peor en el sentido de comportamientos que me alejen de la nota personal, pero no nunca como más o como menos. ¿Y cómo llegamos al más o al menos? Nos gusta muchas veces decir, y pensamos muchas veces, porque póngale el contenido que quieran, es mejor.
o es más inteligente. Ah, no, porque póngale, rellénelo con lo que quieran, es más o menos educable. Mirá, que es más o menos grosero. Constantemente lo hacemos. No deberíamos hacerlo, o al menos tendríamos que pensarlo antes de hacerlo. ¿Mm? En lo que nos equiparamos es que todos somos humanos, y esto no puede ser calificado como más o menos humano. Si el otro es considerado como un objeto, claramente lo comparo, y lo comparo con los demás. Necesariamente tengo que compararlo con otros. Y las comparaciones, salvo que se trate de alguna cuestión estadística, en los tratos interhumanos está a la orden del día. No exterior. El otro no, si yo lo trato al otro como persona, no exterior, ¿qué sería? Que no está a distancia, que no está por fuera de mí, como un objeto, como una cosa. Si bien los seres humanos tenemos la particularidad de no confundirnos, no fundirnos o no funcionarnos entre nosotros por nuestra propia individualidad, cuando tratamos al otro como persona, el otro de alguna manera se ambitaliza, y en este ámbito, volviendo a lo que decía Buber, no limitamos. Si el otro es objeto, limita conmigo, está allá, está afuera, es como una cosa. Si el otro es persona, no hay una fusión, pero hay una mancomunión. Esta mancomunión implica que generamos un ámbito en donde no podemos decir alguien está afuera y alguien está adentro, o alguien está a distancia y yo estoy a distancia de él. Eso implica no exterior. ¿Mm? No probable. Acá tenemos que remontarnos a Descartes. Vamos a Descartes. ¿Se acuerdan cuando Descartes se preguntaba por la realidad del otro? Y la conclusión de Descartes era: la única certeza respecto del mundo es que pienso, luego existo, siento, luego existo. ¿Por qué? Porque no puedo. Él dudaba de todo. Claramente, al dudar de todo y al no encontrar una referencia única, por ejemplo, en el conocimiento, él decía: todas las teorías científicas están equivocadas. ¿Por qué? Porque si una teoría científica dice A de tal cosa, también, y él había investigado, hay otra teoría científica o lo que fuere que dice B. Y así con todas las cosas. Entonces, no hay ninguna teoría que no admita que pueda aparecer un punto de vista distinto o contrario. Por lo tanto, para él, dudaba de esto, y al dudar no había certeza y lo eliminaba. Por eso llega a esta idea: no puedo negar que dudo, la única certeza que tengo es que estoy pensando y estoy dudando. Eso no lo puedo eliminar. Por lo tanto, la única certeza es que yo soy y existo. Respecto de los demás, dice Descartes, a lo mejor los demás, las personas son robots, los animales son robots, el demiurgo me está jugando una mala pasada. Es interesantísimo el razonamiento que Descartes realiza, pura abstracción, para explicar de alguna manera la realidad del otro. Es lo que se llama razonamiento por analogía. Descartes dice: no tengo seguridad de que el otro exista. Yo sí, el otro es, es dudoso, es probable, el demiurgo a lo mejor me engaña, a lo mejor un animal hablaba, por ejemplo, de un perro, y a lo mejor es como una especie de robot revestido de piel, y también esto le podría pasar a otro ser humano. ¿Cómo llega a considerar probable al otro? Vamos al razonamiento por analogía. Descartes llega a decir lo siguiente: él dice, muchas veces, eh, notándome irritado y mirándome en un espejo, descubro que al estar enojado o irritado, mis facciones cambian. Me pongo colorado, mi entrecejo se arruga, mis ojos se ponen un poco rojizos, aparecen algunas venas en el cuello. Esto indica que mi cuerpo reacciona ante el enojo.
Por lo tanto, si yo veo en otra persona el mismo comportamiento en virtud de la misma, los cambios en esas facciones, no tengo certeza de que el otro existe, pero sí tengo, podría decir que es probable que el otro esté enojado o caso contrario, los cambios en la cara o en el rostro cuando uno se alegra, que son distintos, es probable que el otro esté enojado o alegre como yo. Probable. Esta idea es la que se remonta a Descartes. El otro no es probable. Su sola presencia. ¿Recuerdan lo que decían los pensadores dialógicos? Los pensadores dialógicos decían que la primera certeza que tiene un ser humano cuando está en el mundo es no el mismo, sino el otro. El rostro del otro torna cierta su presencia y no puedo hablar de probabilidad salvo que no lo vea como una persona. Vamos entonces a no exterior, no probable. No probable lo vimos recién. Vamos a no indiferente, que es el último rasgo. La etimología de la palabra nos va a dar la respuesta de este rasgo. Indiferente. In es un prefijo latino que indica negación. No diferente, no diferencio. Cuando el otro... vamos al ejemplo, vamos a este ejemplo que a veces también lo analizamos cuando ya pasamos al trato defectivo. Como decía hoy, puedo diferenciar en un cuarto si hay una persona y una mesa de luz, distingo, no es lo mismo. En el caso, ante ustedes, yo estoy hablando con ustedes, esto se podría ver más en un aula concreta, en presencialidad, pero el ejemplo se va a entender igual. Yo me estoy refiriendo a ustedes, estoy en una habitación y en esta habitación estoy rodeado de objetos. Estos objetos están como en mi universo, en mi entorno visual. Sin embargo, al momento de hablar con ustedes, yo no les presto atención. Están como si fuese una especie de telón de fondo, pero me son indiferentes porque yo estoy tratando con ustedes. Los veo a ustedes, si los veo a ustedes no puedo estar mirando pensando en aquella lámpara o en este espejo o en esta mesa. Si no los viera como personas, entonces podría estar hablando con ustedes, pero tal vez pensando en cómo está ubicado el texto, si hay luz, si está oscureciendo, si la cama está bien o mal armada. Esto si no los viera como personas. Por lo tanto, aparece acá lo que se llama el trato personal es un trato afectante. ¿Qué implica que el trato personal sea un trato afectante? Y que cuando yo al otro lo traté, lo vi o lo trato como persona, su pérdida o su pérdida, como hablábamos en el caso el lunes, en el caso de la muerte, en el caso extremo, o la pérdida no por el fenómeno de la muerte, sino por el cambio de las circunstancias de vida que hace que uno al tratar con alguien en algún momento, por las condiciones mismas de la vida o de lo que fuese, se aparta, no la ve más. Bueno, si yo lo traté como persona, de alguna manera esa falta, esa desaparición, se va a hacer sentir. Y esto va a implicar que es irreemplazable, no voy a poder reemplazarla. Habrá alguien, otro, distinto, diferente, pero que no sea equiparable, no puede haberlo como algo igual. Se rompe la malla del reloj, la cambio, es reemplazable, no me afecta. Si el otro es visto como persona, de alguna u otra manera su ausencia se siente.
Genera como una especie de vacío que ya no puede volverse a ocupar. Quedará como tal. Podrá haber otros, pero lo propio de la relación hace que su falta, su pérdida me afecte. Si el otro es simplemente un número, un dato, una cosa, me da lo mismo, que esté, que no esté, que esté otro, que venga, que se vaya, que se cambie. ¿Mm? Estos serían entonces los rasgos que deberían darse cuando vemos al otro como persona o cuando el otro nos trata como persona o cuando interactuamos ambos como personas. No sé qué placa o hasta ahí, ¿no? La placa. Hasta ahí, Carlos. Sí, porque después viene cosificación Cosificación, y exacto. entonces volvamos a Laín en este análisis de la persona. Yo les decía hoy que él para explicar lo que sea el trato personal y su contrapartido correlato, que es el trato objetivante, empieza hablando del encuentro modélico o ejemplar, que es el prójimo. En el texto ustedes van a ver que Elena hace la diferencia entre prójimo, entre el trato al otro como prójimo, el trato de proximidad, el trato al otro como persona, personalidad y el trato al otro como objeto, que es el trato objetivante. El encuentro modélico es el trato al otro como prójimo. Y la pregunta está en qué entendemos por prójimo, como próximo o próximo. Entonces, él nos introduce en esa explicación contándonos la parábola del samaritano. ¿Conocen la parábola del samaritano? Imagino que sí. ¿La conocen a la parábola del samaritano? ¿No hay catecismo? No, profe. No, no. Cuando uno es chico que No, profe. va a clases de catecismo, eso me acuerdo, ¿no? Eh, no. Alguien que haya tenido alguna clase de catecismo, eh, bien. No tuve, profe. ¿Vos tuviste? Sí. Bien. En las clases de catecismo generalmente se hace referencia a, a la parábola del samaritano, o se suele hacer referencia a la parábola del samaritano. Claro que en las clases de catecismo nunca eh, se ve en profundidad lo que la parábola quiere reflejar. Es más bien como una cuestión anecdótica o como el muestrario de algo, no quisiera ser excesivo en mis palabras, pero como contando a alguien que, como si fuera el superpoder, ¿no? Cristo, como si habláramos de los superpoderes de Cristo, así se cuenta, o al menos así es lo que yo puedo recordar de mis clases de catecismo. Eh, ¿Por qué se utiliza la parábola del samaritano? Por dos motivos. En el caso de Laín, porque siendo un pensador cristiano y un pensador católico, porque la relación de Cristo con el entorno y con sus discípulos fue un poco lo que modela, lo que va a modelar el comportamiento debido, el comportamiento exigido, entre comillas, por la lectura cristiana. Pero también desde la otra óptica religiosa, que sería, por ejemplo, esta sería una lectura cristiana, la otra sería una lectura judía o hebrea, de autores como Martin Buber consideran que son los modelos, los que piensan el encuentro. Él dice que también es posible un encuentro con lo absoluto y este encuentro se da a través de Dios, pero la diferencia estaría en esto. ¿Cómo llegamos a Dios?
Y acá es interesante recordar lo que habíamos visto como impronta individualista. ¿Se acuerdan que hablamos, como vimos como ejemplo, del cambio de cultura en la modernidad, la reforma protestante, el calvinismo, el luteranismo? El acceso a Dios era a través de la fe, de manera individual, sobre todo a través de la oración. La diferencia con la perspectiva hebrea o con la perspectiva judía, en este caso magistralmente explicada por Buber, es que el acceso a Dios es a través de los demás. No hay manera de acceder a Dios si no es a partir de los demás. Cuando Buber dice el acceso a Dios solo es posible en las mediaciones que el propio Dios genera, estoy refiriéndome a todos los demás, no solamente a las personas, sino al entorno. El acceso a los demás, a Dios, tiene que ver o solo puede hacerse pasando por los demás. Si ustedes recuerdan, hay una idea aproximada a esta en el cristianismo con Francisco, San Francisco, que accedía, tenía acceso a Dios en conversación con todas las criaturas. San Francisco de Asís fue uno de los ejemplos modélicos de este encuentro. La crisis en la modernidad es no solamente la negación de Dios, sino la negación del acceso a Dios a través de sus mediaciones. Si nosotros destruimos las mediaciones, destruimos el ambiente, polucionamos el ambiente, objetivamos, eliminamos, aniquilamos, ocultamos, explotamos a los otros, la pregunta sería: ¿cómo pretendemos llegar o acceder a Dios? Dejemos de lado esto, que más que nada tiene que ver con una cuestión de recuerdo y de formación, y vamos al ejemplo. Podríamos llevarlo, se me ocurre que podríamos llevarlo a la actualidad, ¿no? Podríamos hacer este experimento para entender el trato al otro como un prójimo. Llevemos a la actualidad y volvamos un poquito de tanto en tanto a la parábola en sí misma. Supongamos que vamos hoy en el siglo XXI. Si quieren nos ponemos como sujetos activos, tal vez lo hemos sido, o nos pongamos como alguien, como un periodista que describe algo, ¿no? Y vemos una persona que es golpeada, que se encuentra en el piso y que se le sustrae lo que lleva. Hoy se le podría sustraer una billetera, un celular, se lo golpea y las personas que lo golpean se van. Vemos la escena y vemos que hay alguien que, a pesar de ver esto, no participa, no se mueve y después se va para otro lado. Otro que va caminando y que ve a esta persona tirada. Y acá estoy contando algo que vi en un medio de comunicación, que no necesariamente sea la única forma. También lo he vivido y lo he visto en un medio de comunicación, y tiene que ver con la parábola. Otra persona que se cruza, ve a esta persona tirada y se cruza, cambia de vereda. Y otro que, a pesar de que lo ve tirado, sigue caminando. Habría que preguntarse el por qué eludimos a esa otra persona que está tirada en el piso. Y las respuestas, por ejemplo, la índice, las respuestas podrían ser una respuesta moral. La otra respuesta podría ser más difícil, pero no imposible, una respuesta religiosa. Por ejemplo, a lo mejor el que está caído, yo sé que es, supongamos, alguien que profesa el Islam, o que es judío, o a la inversa, siendo judío o profesando el Islam, alguien que es católico. Y también una cuestión de egoísmo, dice. También podría ser una explicación, una actitud egoísta, una actitud típica del talante de la cultura del siglo XXI. No importando estas respuestas,
alguien me podría decir, ¿cuál hubiera sido la actitud correcta? ¿Cuál hubiera sido la actitud concreta? Por ejemplo, eh, ¿es mi prójimo o no es mi prójimo esa persona que está tirada? En la parábola, un doctor de la ley le pregunta a Jesús, luego de que Jesús hace este relato, ¿quién es mi prójimo? Porque el doctor de la ley, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los doctores de la ley son aquellos que interpretan la religión simplemente como una cuestión externa de actos formales, por ejemplo, de un cumplimiento irrestricto del culto, ir a misa, rezar, saberse los mandamientos de memoria, ese es sesgo formalista de lo religioso, que hoy diría hoy es común o es frecuente. Entonces le hace la pregunta a Jesús, porque él quiere desmarcarse, porque en el fondo el doctor de la ley considera como prójimo a otro que tiene proximidad por su condición religiosa. Para el doctor de la ley, prójimo sería aquel que también es doctor de la ley, y si hubiese sido robado o golpeado, él tendría que atender. Pero para el doctor de la ley, alguien que no conoce, por ejemplo, un samaritano, ¿quién sería el samaritano? Samaritano era en esa época, en la época del Antiguo Testamento, un pueblo a los que los hebreos o los judíos detestaban, eran como una especie de comunidad de descastados. Entonces el samaritano era muy mal visto. Entonces el doctor de la ley pensaba, yo no tengo que socorrer al samaritano. Hoy diríamos que ¿quién podría ser un samaritano hoy? Y un samaritano podría ser alguien que esté en una condición de pobreza extrema, alguien que recoja cartones, alguien que viva en lugares en donde uno habitualmente no vive, por ejemplo, en casas de chapa, con pared de chapa, alguien que viva en un lugar que no se tiene fácil acceso, por ejemplo, no hay agua corriente, no hay luz, o hay muchas dificultades para que se acceda a esto, alguien que está desocupado. eh, Todos esos, intuyo yo hoy, podrían ser samaritanos, ¿no? Por ejemplo, yo los invito a leer, hablando de persona, un trabajo de Héctor Neri que se llama Al hablar de persona, los rostros de la persona. Y al hablar de los rostros de la persona, Héctor pone el acento en aquellos que no son considerados personas. Y entonces va a hablar del pobre, de los ancianos, de los niños, de los ocupados, de los extranjeros, todos esos que para el siglo XXI serían samaritanos, ¿no? Y sería válido omitirlo, mirar para otro lado, no meterse, cruzarse de vereda o pasar por arriba. Entonces Jesús le dice claramente, eh, el, el- el prójimo es aquel con el cual tenés que tratar en ese momento, cualquiera sea su condición. Próximo implica aquel que me confronta, no importa que sea o no sea doctor de la ley, que sea o no sea extranjero. Ese es el próximo, el que tengo en concreto frente a mí. Por eso la idea de proximidad tiene la idea de proximidad y relata el mandamiento, el famoso mandamiento que amarás a Dios por sobre todas las cosas y te amarás a ti como a tu prójimo. Entonces la pregunta clave es ¿cuál es el prójimo? Nosotros hoy, no siendo doctores de la ley o en un mundo como hoy, donde la idea de la figura del doctor de la ley prácticamente no es conocida por nadie, eh, actuamos como los doctores de la ley, ¿no? El próximo o el prójimo es aquel que tiene alguna relación directa conmigo, podría ser porque forma parte de mi familia, porque forma parte de mi comunidad, porque comparte determinadas ideas. Ahora, aquel que no forma parte de mi familia, no comparte ideas, no forma parte de mi comunidad,
tiene condiciones de vida diferentes, lo que fuere, ya no es prójimo, aun cuando sea próximo. Mm, Es un encuentro modélico, es el encuentro por antonomasia, porque qué difícil es eh, considerar al próximo como mi prójimo. Terriblemente, terriblemente difícil. Si así fuera y si tuviéramos que considerarlo a mi prójimo como próximo, nuestras interacciones tendrían que ser diferentes. ¿Mm? Sin embargo, y esto ya lo decía Martin Buber cuando hablaba de las dificultades del diálogo, y él ponía, entre otras cosas, la apariencia. ¿Mm? Generalmente el prójimo suele ser aquel que en apariencia es parecido, igual o similar a mí. Si en apariencia no es similar a mí, eh, no comparte gustos, modos de vida, hábitos, vestimenta, lugares, ya no lo es, entonces el encuentro modélico se hace poco menos que imposible. Sin embargo, no deja de ser una medida, es parte también del deber ser. ¿Mm? Entre ese encuentro modélico, o a partir de ese encuentro modélico, que en la parábola del samaritano, el samaritano, termino porque esto no lo dije al hablar de la parábola, ¿qué es lo que tendría que haber visto? Y tendría que haber visto a alguien que a lo mejor, o aún caminando apurado por la calle, dice Laín, ve a esa persona tirada y hay como una especie de sacudimiento. ¿Qué consiste este sacudimiento? Compartimos, hoy que se habla tanto de empatía, ¿no? Y como en tantas cosas, la palabra suena muy lindo, pero a veces ni siquiera sabemos en qué consiste el término empático. O al menos hablamos de empatía, pero no se practica, no las practicamos. Él dice, hay como una especie de sacudimiento en esta persona que va caminando, porque la idea es como una... no es exactamente el término empatía, sino como percibir una igual condición humana. Percibo la condición humana en el otro, que es la mía, que es la propia. Entonces, esto hace que me detenga si estoy apurado. En la parábola el samaritano lo atiende, le cura las heridas, lo levanta, lo lleva a una posada, y le dice al posadero que tiene que seguir viaje, pero que mañana va a volver a pasar y que se va a hacer cargo de todos los gastos. Eso es lo que uno tendría que ver, alguien que se detenga. Y bueno, es difícil de detenerse. Y un dato que dejo altamente, altamente preocupante, pero que a veces se pasa por alto. ¿Por qué se filma tanto todo esto? Pero no se hace más que filmar, ¿no? Esa especie de patología de filmar algo. Dice, ¿por qué se ve tanto esto? Cuando se golpea a una mujer, cuando se golpea a una anciana, cuando la hija tirada en el piso, se filma, se filma, se filma, se filma, y queda en la filmación, ¿no? Es algo como patológico, como si estuviésemos asistiendo. Eso se ve, uno ve que se filma, se filma, se filma, pero el que filma no interviene, o se va para otro lado, o filma media cuadra, ¿no? Bueno, llamativo, pero propio de la cultura actual. La idea de persona, el tema que estamos viendo es el hombre como ser personal, y la idea de persona, saliendo un poco entonces ya de este relato del otro como prójimo, pero altamente edificante, el término persona, así como la comprensión del hombre tuvo dos o tres etapas, históricamente hablando, al mismo tiempo la idea de persona también tuvo modificaciones en estas dos o tres etapas históricas,
que ya conocemos. En el trabajo sobre persona, Negri dice lo siguiente: el concepto de persona fue evolucionando conforme fue evolucionando la comprensión del ser humano. Recordemos los momentos históricos cuando hablamos de antropología, porque acá vamos a ver las diferencias en el concepto de persona. El término persona se retrotrae a la antigua, a culturas antiquísimas. Los griegos y los romanos usaban el mismo término persona, y el término persona significaba máscara. ¿Por qué? Porque la máscara era aquellos que se ponían los actores, los que realizaban obras de teatro. Esto implicaba, primero, les permitía elevar la voz y que quienes los estaban mirando los escucharan bien, y además la máscara los igualaba. El dato que tiene la máscara, el término que de ahí viene o va a derivar de persona, personal, en latín, es algo que iguala y además que permite ser escuchado. En la primera etapa, ¿se acuerdan? En la etapa del colectivismo, en la etapa totalizante, se consideraba como persona, se le daba el trato de tal simplemente a aquellos que pertenecían al grupo del que se trataba. Por eso dice Héctor en el trabajo, la idea de persona debe verse como persona, como pertenencia. Persona, aunque todavía no había una clara comprensión de sí mismo ni de los demás, solo era, y esto tenía beneficios y ventajas, quien pertenecía al grupo. Fuera de esa pertenencia, como lo vimos en su momento, los demás no eran considerados como tal, no eran considerados personas. Por supuesto, el trato que se les daba era un trato que hoy denominaríamos técnicamente de manera moderna trato objetivante. Con el paso del tiempo nos instalamos, pasamos por la etapa romana, pasamos por la etapa del cristianismo, y con el cristianismo hay un cambio en la concepción de persona, que luego va a tomar o retomar en toda su expresión la modernidad, que es el ver a la persona como igualdad. Dice Negri, pasamos de la idea de persona como pertenencia a la idea de persona como igualdad. ¿Por qué? ¿Qué implicaba la idea de persona como igualdad? Que todos lo somos, todos somos personas por el hecho de ser hombre, y por lo tanto todos somos iguales. ¿Mm? No hay que denotar ningún otro atributo. El haber nacido nos iguala, todos somos iguales. Persona es equivalente a igualdad. ¿Cuál fue el problema que presentó esta manera de entender, que después se plasmó en el derecho? La igualdad como regla de lo jurídico, la idea de persona jurídica, la idea de ciudadano, que era una especie de equivalente a la idea, a la idea personal. ¿Qué vino a subsanar esta idea de igualdad? Por de pronto sabemos que la igualdad es una ficción. El término, la igualdad es una ficción. No hay personas iguales, no somos iguales. Es una ficción, es un constructo. ¿Por qué? ¿Por qué esta ficción o constructo? Para evitar los distingos, y que estos distingos fuesen motivo para que los comportamientos también fuesen diferentes. Si alguien es igual o a los iguales, se lo trata de una manera determinada. Cuando ya no es igual o desigual, se los trata de una manera diferente. Para evitar esto, entonces generamos esa ficción. Todos somos iguales ante la ley. Por supuesto, siempre hay algunos que son más iguales que otros. Esto para desprenderme de la idea, a veces cuando uno le pone tanto énfasis, parece ingenuo, ¿no? También es cierto, hay hoy en día personas que son más iguales que otras, pero dejando de lado esto,
¿Por qué? Porque la clave es la diferencia, lo diferente. ¿Qué es lo que hace que un encuentro tenga la dignidad de tal? La singularidad de las personas que entran en el encuentro. ¿Qué implica que somos seres singulares? La singularidad. La singularidad es que nos vinculamos con otro, voy a exagerar, con el cual tenemos millones de diferencias y tal vez solo un dato en común. Tenemos millones de diferencias, solo un dato en común o dos datos en común. ¿Cuál sería ese dato en común, más allá de los millones de diferencias? Y ese dato en común es que solo podemos realizarnos el uno con el otro. Eso es lo que tenemos en común, nuestra condición humana. Después, millones de diferencias. La singularidad del encuentro va a decir, la singularidad de quienes participan en el encuentro, va a decir Sergio Cota más adelante, va a permitir, explica la posibilidad del desencuentro. Fíjense, este dato es valiosísimo. Él dice, ¿cómo explico el desencuentro? Y precisamente el desencuentro se explica porque la virtud del encuentro tiene que ver con dos singularidades, pero precisamente estas singularidades, va a decir más adelante, hace que veamos, por ejemplo, el ideal de perfección de manera diferente, lo cual ya nos puede llevar o nos podría llevar, no puedo ser concluyente ni tajante en esto, o nos lleva o nos llevaría al desencuentro o ulterior o posterior conflicto. Esta idea de persona como igualdad fue muy importante, ¿por qué? Porque recuerden, de iniciada la modernidad, reaparece la perspectiva totalizante, reaparece el colectivismo. Y va a ser importante esto, ¿por qué? Porque precisamente lo que intenta evitarse es la explotación, concretamente la explotación del hombre por el hombre. Entonces va a aparecer la igualdad y se va a decir, todos somos iguales ante la ley. En consecuencia, si celebramos un contrato, los que celebramos un contrato somos iguales, para que este contrato sea válido. El contrato, la igualdad como figura del derecho moderno, implicaba evitar, a partir de esta extracción, los distingos y a lo que a ello llevaba. Dice Héctor en el trabajo, esto lo dice en Crisis Moral Contemporánea y en otro trabajo sobre personas, dice lo siguiente: el aporte fue interesante para evitar esto, pero no por eso desaparecieron las desigualdades de base, concretamente patrón y obrero. Clara diferencia entre el patrón y el obrero, indisimulable. Si los vemos como iguales y decimos que en el contrato el patrón y obrero celebran el acuerdo para el trabajo, esto implicaría como una exigencia, pero tal vez detrás de esta exigencia formal no veamos que en la realidad no alcanzaba ese formalismo a evitar el predominio del patrón sobre el obrero. Hoy sería el empleador sobre el empleado. Las diferencias siguen siendo las mismas. No están nunca, ni pueden estar nunca en un pie de igualdad. ¿Podemos disimularlo? Sí, pero nadie puede desconocer, sobre todo en la época a la que hace referencia el ejemplo de la revolución industrial, que patrón y obrero no celebraban un contrato de manera equidistante. De tal forma que, por ejemplo, el patrón podía conseguir mano de obra muy barata, porque siempre había alguien que estaba necesitado y en condiciones de hacer un trabajo que otro no aceptaba. Ahora, si el patrón pagaba 10
y yo no aceptaba, el otro que venía, que lo necesitaba como tal, seguramente iba a cobrar 5. Y si no lo quería hacer, iba a haber alguien que quería hacerlo, aunque el patrón le iba a pagar 3. Y si no quería hacerlo, iba a haber alguien que también estaba necesitado y que lo haría por 1 peso. Él dice que, cerrando el trabajo, Héctor dice que hay que revisar esa idea de persona. Por supuesto, persona como pertenencia no la podemos volver a admitir. La idea de persona como igualdad fue valiosa, pero ya hoy y a partir de la modernidad empezó a mostrar todas sus falencias y todas sus fallas. Entonces él dice, es preciso que pensemos una nueva manera de entender el ser personal. Y ahí pone la impronta de su óptica. Él dice, debemos pensar la persona como diálogo. ¿Mm? La persona como diálogo. La persona como diálogo implica entonces tal vez ya no vernos como iguales, sino reconocernos en las diferencias. Yo me pregunto qué tipo de concepción, porque esto tiene que ser objeto de pensamiento, ¿no? ¿Qué tipo de concepción le cabría si uno postula que las diferencias tienen que ser eliminadas? ¿Qué se postula detrás de eh, solo pueden mantenerse los que piensan igual o de la misma manera a como yo pienso, pero tienen que ser perseguidos, exterminados aquellos que son diferentes? Esto no es un discurso que uno pueda atribuirle ni a Santo Tomás de Aquino con su justificación de la pena de muerte. Esto implica, diría Héctor, poner en riesgo, implosionar la idea de respeto a la dignidad humana. ¿Cómo proponer exterminar a los que piensan o a los que son diferentes? Hay una grave, el sonido de una grave señal de alarma, que el derecho no puede desconocer. Digo de manera eufemística, porque el derecho no es una entelequia, el derecho son personas, ¿no? Hay una señal de alarma gravísima que no se puede desconocer. Proponer la eliminación del otro por ser diferente. El ser diferente podría implicar desde que no me gustan los mismos colores al otro que a mí me gustan, a proponer formas de organización y de gobierno y de convivencia que no son las que yo considero válidas. Creo que esto merecería una reflexión profundísima, porque es una señal de alarma gravísima, esto que se propone. Cuando las diferencias es la diferencia es lo más importante en una interacción humana. Lo más rico del ser humano es precisamente esa diferencia. Dice López Quistás, decía, la distancia que yo tengo con el otro no hace que necesariamente el otro se tenga que convertir en algo distante y por lo tanto ya no distinto, sino enemigo. El otro puede estar a distancia, pero esto no implica que esté distante y en consecuencia que se convierta en enemigo. Bueno, estos son señales de alarma que claramente habrá que reconocer. La propuesta de concebir a la persona como diálogo va muy de la mano con el trabajo que yo hoy les mencioné, hice referencia a él, cuando Héctor habla de los rostros de las personas. Eh, mm, Porque si no, la persona quedaría como un concepto muy abstracto. Y en lo concreto hay rostros que son también rostros personales que nosotros nos vemos. En ese trabajo él habla, como les dije hoy, de los niños, habla de los ancianos,
habla de los extranjeros, habla de los subempleados, de los desocupados, una serie de gama de rostros personales que muchas veces no aparecen, no se ven o no se incluyen en este concepto de persona. Y volviendo sobre el fallo Beren, hablando de persona, volviendo sobre el fallo Beren, él dice, ¿por qué hablamos de hombre y de persona? Porque hay una tensión no resuelta y dice el casi imposible de resolver entre la palabra hombre y la palabra persona. Como bien contaba Paula, el término hombre es un término genérico que se piensa lo podemos resolver usando el término persona. ¿Por qué? Porque el término hombre no habla, en el trabajo dice Héctor, no habla de las diferencias, de las angustias, de las alegrías, de los problemas del hombre. Esto lo podríamos subsanar usando la palabra persona, pero él dice, tampoco alcanza con usar la palabra persona, porque aun cuando en el diccionario digamos que el hombre es alguien que tiene ocupaciones, alegrías, preocupaciones, cada uno de nosotros, cada uno de los seres personales tiene preocupaciones, alegrías, enojos, tristezas diferentes. Entonces dice él, hay una tensión muy fuerte, y esta tensión muy fuerte se ve en el derecho. ¿Por qué? ¿Dónde está la tensión, esa tensión que el derecho debería intentar resolver? Porque dice él, el derecho es un proyecto de corte genérico. El derecho es una propuesta de orden impersonal. Y aunque parezca paradójico, siendo impersonal, ¿qué propone? La personalización de los destinatarios del proyecto mismo. Veamos lo paradójico, si no se entiende. El derecho propone de manera impersonal un orden de convivencia. ¿Por qué propone? ¿Qué quiero decir con que propone de manera impersonal? No se refiere a Paula, a Pedro, a Carlos, a Lucía. No se refiere, no hay ninguna referencia personal en la propuesta del derecho. Es impersonal. Este impersonal que implicaría, como dice Héctor, lo que permiten las palabras genéricas, que estemos todos alcanzados por ellas. Sin embargo, lo paradójico está en que propone un orden de personalización, porque el derecho, lo voy adelantando, esto va a ser muy desmenuzado, pocas clases. El derecho lo que propone es sentar las bases para que las personas nos podamos encontrar los unos con los otros socialmente hablando. Por eso es un proyecto impersonal que propone la personalidad de sus destinatarios, porque ¿cómo nos hacemos persona? Por eso la idea de persona como diálogo. ¿Cómo nos hacemos persona? La concepción tradicional o clásica que también discutimos es que se es persona por el solo hecho de ser humano. Este es un concepto que no está mal, pero apunta a una idea de persona como sustancia, como algo quieto, inmóvil, de una vez y para siempre. Y los pensadores actuales dicen que el concepto de persona ya no tiene que entenderse como algo sustancial, como algo fijo, quieto, sino precisamente como un concepto dinámico, relacional. ¿Mm? Persona es un concepto dinámico relacional. Persona debemos llegar a ser, somos, estamos siendo, pero a veces no, y a veces no llegamos a hacerlo, pero tampoco hay una meta en lo personal. Y lo personal puede atravesar muchas etapas, de construcción como de destrucción. Por eso es relacional. Por eso, fíjense, por eso eh, suena muy, diría, conformista o genera cierta tranquilidad decir, con el derecho hay, o a partir de determinada época, con el derecho y con las declaraciones de derecho, hemos dado un avance importantísimo
¿Cuál es ese avance importantísimo? Y que todos somos personas. Pero hay que ir un poco más lejos. Si todos somos personas, Declaración de los Derechos del Ciudadano, bla, 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 ¿cómo es posible que existan los rostros de esa persona que viven en condiciones en las que no deberían vivir los seres personales? ¿Cómo explicamos esto? Entonces, no se es persona por el solo hecho de serlo o porque se nos diga que somos personas en una declaración de derechos. Si es relacional y es concreto, entonces los indocumentados, los extranjeros, los ocupados, las mujeres golpeadas, los niños, los ancianos, no tendrían un lugar, no tienen un lugar. Bueno, acá hay precisamente, creo, una falencia del derecho que tiene que ver con las limitaciones que como proyecto genérico genera. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que no alcanza con eso. No se terminó la realización o la generación de una buena sociedad, de una buena organización en convivencia, cuando tenemos marcado no, todos somos personas. Somos todos personas por el hecho de nacer, por el hecho de nacer y listo, ya, nos olvidamos. Esa tensión aparece. Concretamente, ¿cómo se puede mitigar esa tensión? Porque claro, el derecho no puede ponerle un nombre y un apellido a alguien. Y las reglas son impersonales. Pero como lo decía Aristóteles, una regla impersonal puede permitir que alguien personal se vea alcanzado por ella, pero también podría permitir que dos personas que deberían ser alcanzadas por una regla impersonal, por ser diferentes, una quede alcanzada y la otra no. Dice Héctor, él dice, la delicada convergencia de lo general en lo personal. ¿Y esto dónde pasa? Pasa con los modos de expresión del derecho, pasa muchísimo con la ley. ¿Y dónde habría una solución? Y él dice, tal vez una solución venga de la mano del juez. El juez tiene que trabajar con este modelo impersonal genérico para resolver problemas de personas concretas, de seres personales diferentes entre sí. Es una tarea dificilísima. ¿Y qué herramienta tiene? En ese trabajo, el autor dice, tiene la herramienta de la equidad. ¿La equidad qué sería? La equidad algunos lo denominan o la llaman la justicia del caso concreto. Puntualmente, acá, ¿cómo funcionaría la equidad? Y la equidad nos diría, la regla impersonal abarca a A, pero no abarca a B. Tal vez por un simple detalle, una mínima diferencia hace que B no sea alcanzada por la regla, porque la regla fue hecha de tal manera que, no siendo perfecta, puso 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Y esta persona tiene 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, y tal vez la otra no tiene 6, llega a 5. ¿Qué hacemos? Entonces ahí dice Héctor, ahí es donde el juez interviene cuidadosamente. ¿Para qué? No para dejar de lado la regla, porque también ese es un problema, dice Héctor, también ese es un problema. No va a dejar de lado la regla. ¿Qué va a hacer? La va a subsanar en el caso concreto. Le va a decir, la regla, ¿quién protege? Protege a las mujeres, pero no dice nada sobre una mujer extranjera. Entonces, la mentalidad típica, la mentalidad moderna, casuística, diría, no, si no dice nada sobre la mujer extranjera, entonces no está alcanzada. Ahí tendremos que hacer valer la equidad. El problema es que en ese caso concreto, una mujer extranjera puede ser alcanzada, debiendo ser alcanzada, al igual que una mujer nativa. Pero ¿y las demás? Dice Héctor, ¿qué pasaría con las demás? Para las demás la ley sigue funcionando de la misma manera. Las mujeres extranjeras no son alcanzadas por este beneficio puntual. ¿Por qué? Porque el juez no puede eliminar la ley.
y la ley queda subsistente, pero dice él, si es cierto que la persona es diálogo y si el juez es el protector y curador del derecho, lo que tiene que hacer es estar constantemente alerta o atento a que esto no se produzca. Y esto se produce mucho. Esta inequidad en las reglas se produce mucho, pero precisamente por eso, porque son generales y no pueden abarcar, como dijimos hoy, todas las diferencias que los seres personales, que son casi totales, a diferencia de las semejanzas, se pueden plasmar en un proyecto como el derecho que tiene estas notas o estas características. Esto sería entonces una introducción a lo que implica ver y tratar al otro como persona. Nos estarían faltando el otro lado de la moneda, o la otra cara de la moneda, que es el trato objetivante. No nos va a resultar tan difícil porque todas las notas que analizamos como parte del trato personal forman parte del trato objetivante. Esto lo vamos a ver en la clase subsiguiente. Y cerrando el análisis del hombre, vamos a ver otro dato. Baer diría, un autor Baer diría, en el análisis de la imagen integral de la persona, vamos a ver otro dato también importantísimo, forma parte de la condición humana, que es nuestra capacidad de crítica. Eso va a ir previo al análisis del derecho. Un dato que quiero remarcar importante para que ustedes tengan en cuenta. Si hablamos de derecho como proyecto impersonal, no olvidarnos de esto. Hay diferentes formas de diálogo. El diálogo, que es el resultado del encuentro entre personas, tiene diferentes niveles, grados de complejidad o de intensidad. Así hay formas de vinculación o modos de encuentro, de diálogo, que tal vez sean pasajeros o no muy duraderos o no muy intensos, pero que no dejan de ser diálogo, es decir, permiten nuestro desarrollo. Por ejemplo, reconocernos recíprocamente, aunque pueda ser de una manera muy fugaz, implica ver y tratar al otro como persona, e implica que ese reconocimiento recíproco, aunque sea muy fugaz, ya nos pone un dato más en nuestra mochila de ser personal. Pero también hay formas de reconocimiento recíproco que van más allá, que son tan intensas. Dimos un ejemplo, como podría ser el amor de amistad, pero que van a exceder al derecho como proyecto. Pero fíjense, la personalización que implica convertirme en persona, y este convertirme en persona puede ir desde el reconocimiento recíproco o el respeto, como nosotros los vamos a denominar, hasta la forma más intensa, que es el amor. Pero cuando se da la forma más intensa, ya el derecho se consumó, ya el derecho no está, no existe más. Esta forma de entender al derecho es importante porque nos va a alejar un poco de la concepción individualista y moderna que tenemos del derecho y que es moneda corriente en la formación o en la enseñanza del derecho. La cultura individualista nos aleja de nuestra condición de ser personal, nos separa. Los autores personalistas, por ejemplo, Emmanuel Mounier, tenían muy en claro esto. Él decía, el individualismo nos aleja de nuestra realidad más profunda, que es el ser persona, porque claro, la cultura individualista gira sobre esa sustancia que es individuo, que ya está hecha de por sí completa y cerrada, y por supuesto, aunque no niegue y la desconozca, no lo hace parte de su propia realidad. Por eso
en una cultura como la nuestra, la que todavía estamos inmersos, entender el otro como persona, entender las formas modélicas del encuentro, a veces es difícil porque no suelen tener un correlato en la realidad, pero la explicación de por qué no tienen un correlato con la realidad también es clara. Hay que tomarse el trabajo de profundizarla, de marcarla, de visibilizarla, ¿no? Hacerla visible, de construir un mundo agitado no implica que los seres humanos seamos agitados y por eso el mundo es agitado. De construir implica que somos agitados pudiendo ser de otra manera y podremos serlo de otra manera siguiendo tales perspectivas. Esto implica una tarea de construcción y esto es el objetivo del derecho. ¿Mm? El objetivo del derecho es posibilitar los encuentros interpersonales, aunque no haya sido esta nota la dominante en la formación de los abogados. Bien, llegamos entonces con esto al cierre del tema. Nos vamos a ver entonces el lunes que viene con el trato objetivante y un tema muy interesante que es el reduccionismo. Lo vamos a empalmar con esto que estamos contando ahora, pero también lo empalmaríamos con algo que dijimos en las primeras clases. En las primeras clases dijimos, es fundamental pensar y pensar bien. Y les dijimos, hay ciertos obstáculos que hacen que los seres humanos no pensemos bien o acorde a cómo estamos preparados y no avanzamos mucho más. El obstáculo que vamos a ver en la clase que viene, que es el reduccionismo, es el que podría explicar los desajustes del mundo, pero como ya lo había dicho alguien, no basta con explicar y describir cuáles son los desajustes del mundo, sino eh, tomarlo como regla y a partir de ahí intentar modificar el mundo a partir de nuestros propios comportamientos. No se trata de convertirse ni en superhéroe ni en un Don Quijote chocando la lanza contra el molino de viento. Eso se hace en cada órbita, cada mundo singular del que formamos parte. Y esto posibilitaría la generación de un cambio profundo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda, alguna objeción o queden algunos minutitos.